Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de agosto de 2020 y esto es La Contracrónica. El Partido Republicano nominó oficialmente este lunes a Donald Trump como candidato a la presidencia en la Convención Nacional, la Convención Nacional del Partido Republicano que se está celebrando esta misma semana, se está celebrando en estos momentos a caballo entre Carolina del Norte y Washington DC. Bueno, ahora mismo están ya en Washington DC porque en Carolina del Norte solo estuvieron la jornada primera, el lunes y el lunes por la noche. La candidatura de Trump obtuvo un apoyo aplastante, como es lógico, entre otras cosas porque no había otro candidato, por parte de los delegados. Los delegados eran pocos porque por los temas estos de la pandemia, pues al final de los 2000 y pico que había se han quedado en solo 336 que evidentemente votaban, o mejor dicho, aclamaban por delegación. Este tema de la pandemia afectó también a la convención demócrata que se realizó pues hace solo semana y pico. Bien, parte de la convención, como os decía, se va a celebrar en Washington DC, se está celebrando en Washington DC y de manera presencial y en parte de manera virtual a través de internet. Es por ello que el candidato quiere estar presente, el candidato Trump quiere estar presente en la pantalla de los ordenadores y de los teléfonos todo el tiempo que le sea posible. También es una ventaja para los que no estamos en Estados Unidos y podemos seguir la campaña y demás de manera mucho mejor, porque a fin de cuentas cuando una campaña es virtual todos tenemos una pantalla delante y una conexión a internet. Durante toda esta semana Trump se dirigirá al partido, se está dirigiendo al partido cada noche con un discurso diferente hasta que el jueves, ya por la noche, a modo de fin de fiesta, acepte la nominación. No lo hará desde el pabellón donde se está celebrando esto, es un salón de actos en un edificio bastante importante de Washington, sino desde la misma Casa Blanca, con una locución retransmitida por televisión y por supuesto también por la red. Esta locución todavía no se ha pronunciado, pero ha ocasionado polémica ya. Le acusan de emplear la institución, la presidencia, y su sede, la Casa Blanca, con fines partidistas. Pero esas críticas no parecen hacer mella en Donald Trump, que llega al arranque de la campaña con todo en contra. Tiene en contra las encuestas, tiene en contra la economía y tiene en contra las manifestaciones de los últimos meses. Su única esperanza hoy por hoy es que Joe Biden se equivoque y hunda él mismo su candidatura. Donald Trump se presenta a la reelección, por lo que las primarias republicanas apenas tenían interés. Esa es la razón por la cual no hice ningún programa sobre las primarias republicanas, pues porque era algo que estaba más que ganado por parte de Donald Trump. A ver, primarias se celebraron a principios de año, se presentaron varios, aunque al final solo consiguió atravesar parte de las primarias, ni siquiera completas, un tal Bill Weld, gobernador de Massachusetts en los años 90. Hablé de él hace ya un tiempo por aquí, no sé si porque me preguntó algún contraescucha o porque estaba hablando de las primarias demócratas y saqué el tema este de Bill Weld. Era libertario antes, pasó a ser republicano para presentarse, pero lo hizo por probar suerte y la suerte quiero decir, la verdad es que no le ha acompañado mucho. De los 2.443 delegados asignados para esta convención, Weld solo obtuvo uno, nada más. En el mes de marzo se retiró y pidió el voto para Biden. Antes de él, otro candidato que se llamaba Joe Walsh también se retiró. Esto fue en el mes de febrero, si mal no recuerdo. Se retiró, eso sí, con 0 delegados. Al menos Walsh sacó un delegado. Y pidió también el voto para Joe Biden. Estas cosas, a los que vivimos en países donde todo parte del partido, es decir, la política la hacen los partidos y no tanto los candidatos, porque los candidatos se lo deben todo al partido, pues nos sorprende. Sería impensable, por ejemplo, en España, que un tipo que no le ha ido bien, que sé yo, no ha conseguido la candidatura en el PSOE, pues pida el voto para el PP o viceversa. En Estados Unidos vemos que esto sucede y no es la primera vez, por supuesto que sucede. Sucede de vez en cuando y es normal que un candidato de un partido, si ve que no le salen las cosas, pues pida el voto, el endorse, que se llama en inglés, para el candidato del partido opuesto. Bien, con las primarias convertidas en un mero trámite, que es lo que fueron, razón por la cual no hice programa, fue un desfile militar para Donald Trump, coincidieron en buena medida con la pandemia y con los primeros confinamientos, etcétera, ya por el mes de marzo-abril, pero cuando se retiró Bill Weld en marzo ya se dio aquello por concluido y a partir de ahí
pues fue un asunto que ni siquiera ocupó espacio en los periódicos, no ya en los europeos, sino en los propios periódicos de los Estados Unidos. Bien, a partir de ahí solo quedaba esperar a la Convención Nacional del Partido Republicano en verano, que se hace todos los años electorales en verano, igual que la del Partido Demócrata, para oficializar la candidatura y que pudiésemos decir Donald Trump es candidato a las elecciones de los Estados Unidos y decirlo oficialmente. Hasta el momento lo único que teníamos era su intención, evidentemente, pero su partido todavía no le había nominado, es decir, no le había señalado con el dedo para que fuese el candidato, su candidato para las elecciones. En origen esta convención iba a celebrarse hace ya tiempo, hace mes y medio, algo más, casi 2 meses, iba a celebrarse a principios de junio en Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte. Pero las autoridades del Estado no accedieron a la intención del Comité Nacional Republicano de celebrarla en un pabellón muy grande allí, de estas arenas que hay en las ciudades estadounidenses, donde juegan al baloncesto y otras muchas cosas y organizan conciertos. Pues querían organizarla ahí en Charlotte, y en un pabellón lleno de gente, vamos, que no hubiese ningún tipo de control de COVID ni nada por el estilo, que pudiesen ir todos los delegados, que pudiese aquello llenarse de periodistas, entiendo que también de curiosos, y claro, las autoridades de Carolina del Norte dijeron que ni hablar, que eso no podía ser, que la pandemia era algo muy serio y que se iba a convertir la convención en una especie de foco de zona cero de contagio de COVID-19. Así que nada, se lo trasladaron al Comité Nacional Republicano y, un poco ofendidos, la verdad, decidieron trasladarlo a otro estado, a Florida, la ciudad de Jacksonville. Pero allá al parecer tuvieron un problema el mismo o algo muy parecido y al final, esto fue hace un mes, a finales del mes de julio, optaron por hacerla ya a finales de agosto, es decir, esta misma semana, durará hasta el jueves, en Charlotte de nuevo, en Carolina del Norte, pero eso sí, una sola noche, la de este lunes, y luego hacer el resto de la convención en Washington DC, la capital del país, ya todo por supuesto con un número de delegados muy reducido, como os decía antes, 336 de los 2.443 que fueron elegidos en las primarias, con distancia social para evitar que se contagien y demás. Bueno, evidentemente pues aplicando un protocolo, porque lo otro era no hacer la convención, bueno, hacerla pero exclusivamente de manera virtual. Claro, aquello les parecía especialmente duro, aunque solo sea por mantener las tradiciones. Las convenciones en Estados Unidos son tan tradicionales como las propias elecciones, así que suspenderla a los delegados de los partidos se les hacía dificilísimo. Pensaban que era casi como suspender las elecciones. Lo hicieron así, lo están haciendo así, de hecho, con solo estos 336, y bueno, la convención poco a poco va saliendo. Eso sí, muy internetizada. Yo he estado siguiendo desde el lunes pues todas las intervenciones, ahí la cobertura es magnífica, los vídeos en altísima definición, 4K, se puede ver todo desde cualquier lugar del mundo. Esa es una de las ventajas de que todo esté virtualizado, que estén tratando de virtualizar prácticamente todo. De hecho, el propio Donald Trump está realizando parte de la convención desde la Casa Blanca. Por ejemplo, el otro día retransmitieron un vídeo con una reunión que tenía, un conversatorio sobre el tema del COVID y demás, y lo pasaron por la convención. Mediante las 2 primeras noches de convención que ya han tenido lugar, la del lunes y la del martes, y a falta de la traca de fin de fiesta, que se producirá este jueves, cuando ya acepte la nominación Donald Trump y se convierta ya definitivamente en candidato oficial. Bien, de estas 2 primeras noches pueden sacarse ya algunas conclusiones. No tanto de la convención en sí, a ver si me entendéis, esto no deja de ser un meeting de varios días, muy caro, está todo perfecto, todo muy partidista, por no decir muy activista y nada más. Las conclusiones se pueden sacar del panorama que enfrentan los republicanos desde ya mismo, porque la campaña se puede dar por comenzada en este momento, esta misma semana, con los 2 candidatos ya oficiales y que quedan poco más de 2 meses para las elecciones que se celebrarán el próximo día 3 de noviembre. La primera de estas conclusiones es el problema de la pandemia de COVID. Creo que no sé si es el principal problema con el que se va a enfrentar Trump a lo largo de los 2 próximos meses, pero si no es el principal, será el segundo. El principal podría convertirse, si la economía no termina de despegar, podría terminar siendo el paro, el desempleo. Es cierto que se ha recuperado algo con respecto al mes de abril y de mayo, pero aún así, el golpe ha sido bastante duro, entre otras cosas porque el resto del mundo también está constipado. Así que, en fin, que la parte económica, que era la parte más fuerte de Donald Trump, al final se le ha torcido. Pero vamos, el tema de la COVID y de cómo se está tratando en los Estados Unidos, la cantidad de contagiados, de muertos que ha habido y que está habiendo, es el plato fuerte
hoy por hoy y el que están utilizando los demócratas. Este es un problema, de la COVID, que en Estados Unidos está lejos de esfumarse, como se pensaba al principio. Esto se pensaba en marzo, recuerdo. Bueno, yo mismo recuerdo haber dicho en el mes de marzo, abril, que quizá si se controlaba la primera fase de la pandemia y el virus se comportaba como se había comportado el SARS del año 2003, que a lo largo del verano desapareció, pues se llegaría a las convenciones sin problema, se podría votar sin problema y se podría hacer una campaña utilizando el pretérito perfecto para referirse al coronavirus. No ha sido el caso. Los Estados Unidos consiguieron controlar un poco el contagio. Bueno, tenemos ahí el gráfico que se puede ver bien cómo ha ido la evolución en Estados Unidos de esto. Un poco es parecido al de Europa. Se controlaron los contagios a partir del mes. Alcanzaron su tope a finales de julio. Desde entonces más o menos se han controlado. También tuvieron una bajada a mediados de junio, pero bueno, que se mantiene. A ver, Estados Unidos es el país, al menos sobre el papel, aquí evidentemente no incluyo a China porque sus datos oficiales no los conocemos, es el país que más contagios y más fallecidos tiene a causa de esta enfermedad de todo el mundo. Son unos datos que los demócratas están maireando todo lo que pueden. Actualmente en Estados Unidos hay oficiales, estoy hablando, casi 6 millones de casos, 5.924.000 en estos momentos, y se han producido un total de 181.485 muertes. No olvidemos que es un país de 320 millones de habitantes, así que hay que poner los números en relación con esa población. Es decir, aun con todas, siguen siendo la situación no es buena, vamos. En muertos por millón de habitantes, que es la unidad más fiable a la hora de saber cómo está golpeando la pandemia a un país concreto, pues tampoco está muy bien. Figura en 8º puesto, detrás de Bélgica, Perú, España, el Reino Unido, Italia, Suecia y Chile. Está en 8º puesto mundial. Tiene actualmente 548 muertos por millón de habitantes, frente a por ejemplo, los 617 de España o los 862 de Bélgica. Bien, este mismo mes, el tema está como está. A ver, en algunos lugares está peor que en otros. Hay estados que están muy castigados, sobre todo los más grandes, tipo California, Texas, Florida, Nueva York, etcétera, los que más población tienen, sobre todo los que tienen la población en ciudades más grandes y con menos distancia social. Es más difícil agarrarse el coronavirus en una comunidad de Iowa o de Alaska que agarrárselo en un barrio atestado de gente de Pittsburgh o de la propia Nueva York. Así que en algunos estados la cosa es preocupante y tan preocupante como que los periódicos nos hablan de otra cosa. Bien, este mismo mes en agosto, el Wall Street Journal hizo una encuesta sobre la gestión de la pandemia y más de la mitad de los encuestados desaprobaban la gestión por parte de Trump. Esto evidentemente los demócratas lo saben, menudo regalo les ha llegado, con esto no contaban hace 6 meses, así que se han agarrado a ese hueso y no lo sueltan, y no creo que lo vayan a soltar en los 2 meses y medio que quedan. Critican a Trump por la demora en reconocer el problema. Ahí Trump se equivocó de lleno a lo largo del mes de marzo, esto fue primero, y luego por echar balones fuera, cuando empezó a hablar de que esto era un problema de los chinos y recordad aquello del virus chino, etcétera. Bien, ahora le acusan de que faltan mascarillas, de que faltan EPIs o que hay problemas para hacerse el test. Para tratar de paliarlo, en la convención republicana sacaron a una enfermera que se deshizo en elogios con la gestión sanitaria del presidente, con la idea de que eso luego se difundiese bien por internet y los activistas del partido pudiesen recortar fragmentos del discurso de esta mujer y los llevasen a Twitter y a Facebook y demás redes sociales. Vamos, lo normal en un meeting, nada especial, pues alguien del partido muy cercano, del partido de la campaña muy cercano a Trump, que decía que lo había estado haciendo muy bien y que se había desvivido. También sacaron un vídeo, que os comentaba antes, un vídeo de Trump hablando en la Casa Blanca, manteniendo la distancia de seguridad. Eso sí,
hablando con unos médicos, también había un camionero, recuerdo, un cartero, pero bueno, había unos médicos, unas enfermeras, incluidas algunas que habían pasado la COVID, y eso les hacía como su testimonio como más creíble, y aparecían ahí y hablaban pues de lo grave que era esto, de cómo estaban haciendo lo posible para que los estadounidenses no se contagiasen y para que la economía no sufriese más de lo que ya está sufriendo. En fin, que en la campaña republicana han visto que por aquí les pueden hacer mucho daño y desde el primer día de convención ya están tomando contramedidas. Las competencias sanitarias en Estados Unidos, os lo he comentado varias veces aquí en la Contracrónica, las tienen los estados. Pero claro, eso al votante le da un poco igual. Al final se culpa al que manda y no hay mucho más. Por mucho que el Estado sea federal, tenga las competencias, qué sé yo, los condados o los estados o las ciudades, quien sea, al final hay una persona que es la que conoce todo el mundo y a quien se la puede señalar. Es decir, es más difícil buscar 50 culpables o bueno, en el caso de los condados serían centenares de culpables, mientras que es fácil señalar una sola persona. La presidencia de los Estados Unidos está muy personalizada y los fundadores de aquel país ya se encargaron de que estuviese muy personalizada en una sola persona. Se vota a un candidato. Bien, esto yo creo que debería tomar nota Pedro Sánchez en España. Lo digo porque lleva meses desde principio de verano tratando de desplazar el problema a las comunidades autónomas, como si esto no le fuese a afectar a él. No, caray, alma de cántaro, si al final se empiezan a disparar las muertes, si hay que confinar de nuevo, eso lo vas a tener que hacer tú. Y si hay que colapsos en las unidades de cuidados intensivos, etcétera, también te va a tocar a ti agarrar el toro por los cuernos. Puedes, eso sí, utilizar a tus periodistas afines y demás para que culpen a esta u otra autonomía, pero la realidad es que o el tipo que se ha quedado desempleado, al que va a señalar, y le va a señalar con el dedo bien enhiesto, va a ser al presidente del gobierno, va a ser al que manda, no a un tipo que está en una región o a un alcalde. Bien, este es uno de los principales problemas que tiene ahora mismo, que no lo ha buscado y que lo tiene ahí, que tiene que lidiarlo de alguna manera. No sabemos cuál va a ser la evolución de esta enfermedad de los Estados Unidos a lo largo de los próximos 2 meses. Aquí de nuevo estamos ante un territorio para el que no hay mapas, no tenemos ni idea si en el día 3 de noviembre, cuando vayan a votar, pues estamos hablando, ya han pasado de esto, porque a lo largo del mes de septiembre se empezará a controlar, o porque directamente la famosa vacuna o el antiviral, pues lo presentan en algún momento de los próximos 2 meses o el próximo mes, y la cosa desata una ola de optimismo y de buen rollo dentro de los Estados Unidos si esa vacuna la consigue o ese antiviral lo consigue capitalizar el propio Donald Trump. No tenemos ni idea de lo que va a pasar, así que partamos haciendo un análisis aquí ceteris paribus, es decir, que no va a cambiar nada y esto nos ayudará por lo menos a ir entendiendo al menos el día o la semana. No podemos hacer más previsiones que esas. Otro de los problemas, y este sí que depende de ellos, no es como el del coronavirus, que tiene ahora mismo Trump, es el tremendismo de su equipo de campaña, que es, nunca mejor dicho, tremendo. Es el equipo de campaña de Trump y los que le rodean, los que están llevando toda la campaña, es que son más trumpistas que el propio Trump. Vamos, se han puesto en un modo apocalíptico y acusan a los demócratas, pues si estuviesen en España diríamos que les están acusando de matar a Manolete. Bueno, están acusándoles de todo, de querer esclavizar a los estadounidenses, de proteger y de fomentar los saqueos del mes de junio y del mes de julio, aquello de Black Lives Matter, a raíz de lo de George Floyd. Les están acusando de ser algo así como un trasunto de los Antifa, por lo menos que este hombre Joe Biden o Kamala Harris pues salen por la noche embozados y se dedican a, qué sé yo, a tirar cócteles Molotov contra los McDonald's, una cosa así. A ver, los demócratas no son hermanitas de la caridad, pero decir que si gobierna Joe Biden los estadounidenses quedarán reducidos a la esclavitud, pues es un disparate. Más aún todavía con los candidatos que presenta el Partido Demócrata en estas elecciones. Biden y Kamala Harris, a ver, de revolucionarios no tienen nada, más bien todo lo contrario. De hecho, cualquiera de los dos, en un mundo paralelo, en una realidad paralela, podría, sin cambiar mucho, podrían militar en el Partido Republicano sin esforzarse. Es decir, son lo que son, políticos profesionales. Bueno, el caso de Kamala Harris está recién llegada, pero ya os hice un perfil la semana pasada sobre ella. Y respecto a Biden, en fin, ¿qué queréis que os diga? Pues es lo que es, el clásico demócrata que lleva en esto toda la vida
y tremendamente oportunista, que puede estar a una cosa y a la otra, que hoy, lo que hoy es blanco dentro de un año puede ser negro, y sin inmutarse ni un pelo. Es un político muy underwoodiano, en el sentido de Frank Underwood. En fin, que yo creo que se puede defender a Trump y se puede elogiar su mandato sin necesidad de hacer el ridículo como un exaltado. Que para algunos había una que parecía una iluminada hablando. Una iluminada que la estaban poseyendo, qué sé yo, espíritus malignos. Bueno, para ella evidentemente espíritus benignos. En fin, en esta línea razonable apareció una mujer llamada Nikki Haley, que es antigua gobernadora de Carolina del Norte, una mujer joven, bastante tranquila, que dio un discurso muy bueno incidiendo en las fortalezas, muy bueno desde el punto de vista político por lo menos, incidía en las fortalezas de Trump, después de 3 años y medio de gobierno, y en las debilidades de Biden, como antiguo presidente de Obama. Se le pueden criticar muchísimas cosas porque Biden ha estado muy expuesto a lo largo de su vida política. No es necesario decir que es un antifa o que sé yo, que está detrás de los saqueos y que pues eso que fomenta los saqueos. A ver, los hay que arguyen respecto a esto que hay que electrizar a las bases. Estamos en campaña electoral y todo vale. Que hay que darles combustible y hay que insuflarles entusiasmo. Pero caray, las bases ya están electrizadas, por eso son bases. Si no estarían haciendo otras cosas más útiles en la vida, que están participando en una campaña electoral. El trumpista, el tipo que va con la gorra y anda por ahí de meeting en meeting, etc., ese tipo va a votar a Trump aunque mañana apareciese por televisión comiéndose un niño. Le va a votar de cualquier manera. Diría que le han hipnotizado o cualquier cosa. Lo mismo sucede con los demócratas más convencidos. En esto no hay ninguna diferencia entre un partido y otro. Los más volcados, les digas lo que les digas, te van a votar. Esos los demócratas en concreto, con tal de que pierda Trump, yo creo que hoy por hoy estarían dispuestos a votar a cualquiera, a quien presentasen. Bien, y esto yo creo que lo han entendido bien los demócratas, a la perfección, lo ha entendido bien Biden. Ha entendido que las elecciones no se libran en los extremos, sino en la parte templada del electorado. Esa parte a la que no le duele cambiar de voto, de partido, incluso en mitad de la campaña. Esto no es privativo de Estados Unidos, sucede en todas las democracias, y es donde uno más o menos se tiene que centrar. Los entregados ya los tienes, y no los vas a perder. De hecho, los demócratas lo vieron clarísimo. La designación de Kamala Harris como ticket de Biden es un guiño a ese electorado tibio y no muy politizado. Bien, esto en los sondeos hoy por hoy parece que les está funcionando. En las encuestas realizadas a lo largo de la última semana, Biden ya se ha colocado por encima del 50% de promedio, frente al 40-41% de Trump. Estos son 10 puntos de promedio. A finales de agosto de 2016 es cierto que también le daban la victoria a Hillary Clinton, pero con una distancia mucho menor, de unos 2, 3, 4, 5 puntos de promedio. Y algunos incluso ya daban a finales de agosto, principios de septiembre, como ganador a Donald Trump. Le daban por ganador por 1 o 2 puntos, algunos sondeos estoy hablando. Que luego al final no ganó las elecciones, las perdió por 2 puntos, pero bueno. Eso es voto popular, no lo olvidemos. Y el presidente de Estados Unidos lo eligen al final pues unos grandes electores, lo hizo un colegio electoral. Total de 538 grandes electores, por lo que basta con tener 270 votos a favor para ganar, nada más. Esto va por estados. En 2016 Hillary Clinton obtuvo más voto popular, pero menos voto electoral. Esa es la razón por la que hubo tanto enfado una de las razones por las que hubo tanto enfado entre los demócratas. Hillary Clinton creo que tuvo 65.800.000 más o menos y Donald Trump 63 millones. Vamos, que le sacó 2 millones de votos. Pero luego hubo una diferencia de voto electoral importante. Creo que sacaron 250 votos electorales más Trump que Hillary Clinton. Se hizo con los votos electorales de algunos estados clave, con muchos electores, como Texas, Florida o Pensilvania, y ya está, y ahí estuvieron sus elecciones. Es decir, que en voto popular Trump perdió por esos 2 puntos, pero consiguió más electores. Esta vez podría suceder algo parecido, pero solo si Trump consigue recortar la distancia de 10 puntos, que le dan ahora mismo las encuestas, y la deja en 2 o 3, como en 2016. Esos votantes, evidentemente, no los va a encontrar en el extremo, sino más cerca del Partido Demócrata. Ahí es donde yo creo que tiene el yacimiento, y lo peor de todo es que solo tiene 2 meses y medio para explotarlo.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Omar de Perú, que nos cuenta un suceso en Lima muy ilustrativo respecto a la dinámica de los contagios. Bueno, quería comentarte sobre algo que sucedió acá en Lima, Perú, más en el distrito de Los Olivos, que está en el norte de la ciudad, que es que a minutos de iniciar el toque de queda acá en la ciudad, por el tema de que para evitar que la gente salga de noche, el día sábado un grupo de 120 personas se fue a una discoteca que funcionaba como taller textil y pues al momento de llegar la policía intentaron escapar. Esta gente pues al intentar escapar pues al parecer cerró la puerta o se cerró de casualidad o algo así y pues murieron aplastados 13 personas, de las cuales de esas 13, 11 dieron positivo por COVID. Eh, ya siendo cada vez se hizo la prueba y muchos de ellos, incluso de lo que estaban, de los que se llegaron a detener porque mucha gente se escapó, estaban requisitoriadas, es decir, estaban pedidos por la justicia. Es un tema que acá pues ha chocado mucho porque pues generó una gran indignación como había pues un grupo muy grande de gente que pues estaba celebrando y con toda esta situación pues da mucho que pensar de lo que ha sucedido. Bueno, Omar, ya sabes cómo está el tema allí en Perú. Es el segundo país del mundo con más muertos por millón de habitantes y el gobierno ya no sabe cómo encontrar el modo para detener esto. Las medidas de cuarentena fueron durísimas, esto lo sabes bien porque las padeciste, y duraron hasta julio. De ahí que muchos se sigan preguntando en Perú por qué el virus sigue campando a sus anchas por el país. Bien, con esta fiesta de la que nos hablas, de la cual no tenía conocimiento, viene al menos parte de la respuesta. Mientras el virus siga entre nosotros, simplemente no se pueden hacer fiestas, no hay más. Es decir, de nada sirve el confinamiento, cerrar las fronteras o decretar toques de queda para forzar el distanciamiento social y romper la cadena de contagio, si luego pues 30 o 40 personas se dedican a festejar y a contagiarse alegremente, para luego evidentemente pues llegar a sus casas o a su trabajo y contagiar a todos los que le rodean. Bien, esto es extrapolable, esto ha sucedido en Perú, pero es extrapolable a cualquier país hispano, ¿eh? Somos muy sociables y muy alegres y eso es una bendición. Pero bueno, ahora no nos lo podemos permitir. ¿Cuánto durará esto? Pues no lo sabemos, no tenemos ni idea. Pero vamos, mientras dure tendremos que modificar ciertos hábitos culturales, pero no hay otra. Bien, seguimos con Alberto de México que nos habla del escándalo de Emilio Lozoya. Buenos días, Fernando. Mira, tengo un comentario para la contracrónica. Es respecto a Emilio Lozoya. Él es exdirector de Petróleos Mexicanos. Es acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude, ¿no? Fue detenido en tu país, en Málaga, en un lugar que se describe como un paraíso para magnates. Es una zona residencial muy lujosa donde viven millonarios de origen ruso y árabe principalmente. Y pues lo detuvo la policía española, no sé exactamente qué corporación. Y a mediados del mes de julio de este año fue trasladado, bueno, fue extraditado a la Ciudad de México proveniente desde Madrid. Ahí en Madrid estuvo algunos meses en una prisión al sur de la capital, en Navalcarnero. Esto desde principios de marzo. Como te decía, Lozoya fue director de Petróleos Mexicanos y como te dije es acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude. Estos delitos involucran a la famosa firma Odebrecht, esta constructora brasileña que cometió este tipo de delitos en muchos otros países, ¿no? Fue muy mentado. Y bueno, pues respecto a la detención y extradición de Lozoya, en México los medios le dieron una amplia cobertura al asunto. Incluso nos mostraron cómo era la cárcel en donde estuvo ahí en Navalcarnero, en qué avión lo iban a trasladar. Y causó y sigue causando mucha polémica el hecho de que en México no ha pisado cárcel. O sea, las únicas cárceles que ha pisado este caballero son en España, primero en Málaga y después en Navalcarnero, al sur de Madrid. Porque cuando llegó a México se quejó de debilidad, fue diagnosticado con anemia y pues
estuvo en un hospital privado, ¿no? Durante unas 2 semanas. Y pues uno se pregunta si a otro ladrón, a un ladronzuelo de poca monta, le darían los mismos privilegios, ¿no? Pero bueno, Lozoya ya salió del hospital y actualmente sigue sin pisar cárcel. Está actualmente en arresto domiciliario. Pero ahora el caso está tomando mucha fuerza debido a que se le está tratando como un testigo protegido debido a que está proporcionando información a la fiscalía que puede llevar a la cárcel a personajes muy importantes de la política mexicana. Lo más destacable es que hace unos días se filtró, entre comillas, la denuncia de Emilio Lozoya. Son 63 páginas. Parece algo así como una novela, un libro de cuentos, ¿no? Escrito por él mismo. Cuando digo cuentos no digo que sean mentiras, ¿no? Pero tan solo falta abrir ese documento y en la página 2 ya menciona al presidente Calderón y ya te vas adentrando en la lectura y encuentras mencionado a Enrique Peña Nieto y otros personajes políticos, ¿no? Que actualmente la mayoría de ellos siguen en activo, ¿no? Algunos son gobernadores o diputados, tal vez senadores. La mayoría de la oposición, o sea, del PAN, y eso pues llama mucho la atención, porque pues todo esto, ¿no? La filtración del documento, los dichos del propio Lozoya, lo que responde AMLO en sus mañaneras cuando se le pregunta sobre el caso, todo parece ser una maniobra política y lo más seguro es que ni vayan a encarcelar a nadie. A mí me gustaría que pues nos hicieras favor, ¿no? De hacer una contracrónica con este tema y conocer tu visión de todo esto, ¿no? Pues muchas gracias y pues te sigo felicitando por el buen trabajo que haces con la contracrónica y la contrahistoria. Buen día y saludos desde México. Un abrazo. A Lozoya le detuvo la Policía Nacional, Alberto. Le detuvo en febrero en la Costa del Sol a instancias, creo que de la Fiscalía General de México. Le trasladaron luego a Madrid y de ahí ya fue extraditado a México en el mes de julio, hace como un mes y medio, una cosa así. Y bueno, allá ha permanecido, según creo, en arresto domiciliario y luego le pusieron una pulsera, un brazalete de estos electrónicos para que no se escape del país. Bueno, ¿por qué está en la calle? Está libre, con la pulsera, pero libre. Pues seguramente porque es un pez muy gordo, muy bien relacionado, que antes de dirigir Pemex, pues estuvo en el Foro Económico Mundial, por ejemplo. En Pemex pasó 4 años y no sería de extrañar que de lo que le acusan los ejecutivos de Odebrecht, es decir, de llevarse jugosas comisiones a cambio de contratos, sea cierto. Lo sabemos porque no ha sido juzgado, pero tiene toda la pinta de ser cierto. Pero vamos, precisamente por eso, porque estuvo en la parte alta de la pirámide, va a ser complicado que le metan mano, en un país además como México, donde una mano suele tapar siempre a la otra. En fin, no olvides que el fiscal general lo nombra el presidente después de pasarlo por el Senado. Sí que es posible que todos estuviesen entrampados de unos políticos de un partido y del otro, en este caso, y traten de dejar correr el caso o de que Lozoya no termine pagando todo lo que seguramente debería de pagar. Bien, vamos ahora con Fernando, que nos hace un comentario sobre la contraventana que hice el otro día en YouTube acerca del nacionalismo en España. Muy buenas, Fernando. Ante todo, enhorabuena por tus programas. Me gustaría hacerte un comentario sobre la contraventana de los nacionalismos. Dices que España es un país culturalmente muy diverso. Bien, yo estoy de acuerdo con ello. Pero es cierto que si nos comparamos con otros países de tamaño similar en el continente, no tengo tan claro que podamos decir que realmente nosotros somos más diversos culturalmente que ellos, ¿no? Es cierto que nosotros mantenemos vivas y fuertes varias lenguas regionales. Personalmente creo que esto es positivo. Es una pena que de esto se haya apropiado o hemos dejado que se apropien de ello los nacionalismos, ya que creo que esto es algo positivo de lo que debemos, por decirlo así, estar orgullosos todos los españoles y no solo los nacionalistas. Pero bueno, lo cierto es que si vamos un poco atrás en el tiempo, no sé, países por ejemplo como Francia eran lingüísticamente mucho más diversos, ¿no? Si no me equivoco, en la Francia revolucionaria de finales del siglo XVIII, la mayor parte de los franceses, creo que solamente una cuarta parte de los franceses hablaban o entendían
el idioma de París, ¿no? Que por decirlo así sería el actual francés, ¿no? La mayor parte de los franceses ni lo hablan ni lo entendían. Creo además, y esto seguro que tú no lo puedes aclarar, creo que fue en aquella época cuando empezó a popularizarse el término de nación con el significado que le damos actualmente, ¿no? Y los revolucionarios franceses utilizaban ese término de nación para referirse a un pueblo, el pueblo francés, que hablaba decenas de lenguas, la mayoría ininteligibles entre sí, y si bien es cierto que la mayoría eran de origen latina, aún así muy distanciadas entre sí, ¿no? Aparte, había lenguas que ni siquiera eran latinas, había lenguas germánicas, celtas, variedades del vasco en el sur, ¿no? De hecho, creo que muchas de esas lenguas todavía se mantienen, aunque sea de forma muy minoritaria, en la Francia actual, ¿no? En Italia ocurría algo parecido hasta que se impuso, creo que además hace relativamente poco, y un poco por la fuerza, ¿no? El toscano, que sería el italiano moderno. Y bueno, otra cosa también que es creo que interesante es que cuando miramos un mapa de la variedad genética que hay a lo largo de Europa, pues parece que España es un país más bien homogéneo, destaca más bien por ser homogéneo en comparación con otros países de Europa. Es cierto que aquí habría que incluir toda la península ibérica, es decir, España y Portugal, pero eso, vemos en los mapas de variedades genéticas que hay mucha más variedad genética en otros países, ¿no? Bueno, y nada, quería hacerte este comentario porque me parece interesante y creo que ofrece un punto de vista diferente. Un saludo a ti y a todos los contraescuchas. Pues mira, Fernando, yo creo que hoy por hoy los dos países culturalmente más diversos de Europa son España y Suiza, por una razón fácil de entender. Bueno, hay varias, y todas son fáciles de entender. La primera, y esta es histórica, una de ellas es porque España no entró en ninguna de las dos guerras mundiales y se libró de las limpiezas étnicas que hubo en Centro Europa. A Suiza le pasó exactamente lo mismo. En Alemania, por ejemplo, solo se habla alemán y una serie de dialectos que carecen de reconocimiento oficial. En Alemania del Este, en la Alsacia, se habla un dialecto de origen eslavo que se llama el sorabo, pero es casi una curiosidad postal. A ver si me entiendes, una comunidad muy pequeña y por supuesto bilingüe con el alemán. El alemán se normalizó en el siglo XIX y el español no. Aquí el Estado empezó a formarse mucho antes, en torno a Castilla, y no hubo nada que normalizar. Luego tampoco se trató de eliminar a las lenguas regionales, como en Francia. Bueno, se intentó, pero fue un fracaso absoluto, seguramente por la debilidad del Estado. Vamos, no tienes más que ver cómo desapareció el catalán y el vasco del Rosellón y del País Vasco francés, donde hoy son minoritarios, y en el lado español sobrevivieron y prosperaron, especialmente el catalán. Luego, aparte de las lenguas, que no, la cultura no solo es la lengua, la geografía en España es muy accidentada, y eso ocasionó mucha fragmentación cultural. Francia o Alemania son uniformes, muy uniformes geográficamente. Son esencialmente llanos. Bueno, Alemania completamente. Tiene un reborde montañoso en el sur, son los Alpes, y bueno, conforme empiezan las primeras estribaciones de los Alpes se acaba el país. Y luego hay, bueno, pues algunas colinitas, ¿no? Las juras que llaman allí, poco más. Pero hablar de eso como cordilleras, pues no son unos macizos secundarios de la época del Jurásico que están... Vamos, que no son propiamente las montañas que tenemos en España. Y en Francia pues algo parecido. Los Alpes están en un borde, igual que los Pirineos, y luego está el macizo central, que tampoco es para tirar cohetes. Y no hay mucho más. El resto de estos dos países son llanos. El Reino Unido es llano también. En el caso de España, a ver... pues luego están atravesados por grandes ríos, cosa que los ríos, lo mismo que separan, unen. De hecho, unen bastante más que separan. España es muy montañosa, por lo que moverse dentro de ella siempre fue lento y costoso. Aquí no hay ni ríos navegables ni canales, por supuesto. Para ir de Madrid a Sevilla llevaba semanas, no digamos ya atravesar la península de extremo a extremo. Para ir de Barcelona a Cádiz, por ejemplo, era mejor hacerlo cabotando en barco que hacerlo por tierra hasta la llegada del ferrocarril. Pero vamos, mucho mejor porque se llegaba bastante antes y mucho más seguro, desde luego. Hay también luego otro elemento geográfico, en este caso, que es de carácter climático. Hay unas diferencias climáticas bestiales dentro de España. En San Sebastián caen cada año unos 1.800 litros de lluvia por metro cuadrado. En Almería no llegan a 200. Las montañas luego crean microclimas y luego el centro del país está elevado unos 600-800 metros sobre el nivel del mar y partido por otras dos cordilleras. En fin... Esto lo puedes ver muy bien, esta variedad, en lugares como Navarra, donde en apenas 150 kilómetros de carretera, que en línea recta es mucho menos,
pasas del desierto de las Várdenas Reales al vergel del Valle del Baztán, es decir, de la estepa de Kazajistán a los Alpes. Y el clima evidentemente ha repercutido en todo, ha repercutido en el aprovechamiento de la tierra, en la arquitectura popular, en la gastronomía y también en las costumbres. Vamos, que le muestro yo a alguien una foto de Vera de Bidasoa y me dice que eso está en Austria. Le muestro otra de Benasque y me dice que está en Suiza, en la parte de los Grisones. Le muestro otra de, no sé, de Lampurdán, por ejemplo, y me dice que eso es la Toscana. Otra de Algeciras y me asegura que es el norte de África. Y otra de, qué sé yo, cualquier parte de la provincia de Alicante y jura por sus muertos que eso es Sicilia. Vamos, no existe en toda Europa un país en el que en tan poco espacio haya esa variedad climática y cultural. Y eso es lo que quería hacer ver el otro día en la contraventana, pero claro, duraba 15 minutos, más no me podía extender. Bien, pues sí, puse unas fotografías para que de pueblos de distintas partes de España, para que el espectador se hiciese una idea. Bien, pues vamos a ir terminando, que aquí ya también se me ha acabado el tiempo en la contra de hoy. Vamos con Pizarro, que nos habla del problema de la deuda. En política, la deuda no es un préstamo con interés, sino un préstamo interesado, en el que quien solicita el préstamo no tiene el más mínimo interés en realizar esfuerzos ni en devolver lo prestado durante su gestión, y en el que el prestador no tiene el más mínimo interés en cobrar lo prestado. Y esto es posible porque prestador y prestatario son la misma entidad y porque lo que se presta no es dinero, sino confianza en la entidad. El caso es que esta dinámica solo tiene un final posible, pero todos creen que pueden demorarlo lo suficiente como para que le toque a otro gestionar ese final. Y lo creen porque la realidad les confirma que la bola crece y gira, día tras día, sin freno ni alternativa, sin alarma ni contramedidas. La deuda es oceánica y acabará siendo cósmica, porque se basa en la intimidad entre cómplices de una estafa. Un cura saludo de Pizarro. Y ya con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy y yo os invito a que regreséis por aquí mañana.